continuar, compañeras, compañeros. Si, como ya saben, pueden participar vía el chat de del Zoom, de la conferencia. Pueden ahí poner sus preguntas si alguien quiere hacer una pregunta, o bien pueden levantar la mano y hacer alguna pregunta para los expositores. Como de costumbre, solo les pido que nos digan de dónde nos están visitando, más bien su adscripción, y a quién va dirigida la pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para nuestros expositores? Compañeras, compañeros. Bueno, esta pregunta, de todos modos, Javier, Ángel, en todo caso, si pueden ustedes también ver las preguntas en el chat, yo las preguntas las voy a leer, pero por si por alguna razón no la leo bien o quizá la pregunta hay que entenderla mejor, pueden ustedes verla también en el chat. Bueno, esta pregunta es para el maestro Luesa. ¿Qué relación tiene la figura de Zapata con respecto a la solidaridad? Esta pregunta es de Miguel Lázaro. ¿Ya se responden de una vez o esperamos a que lleguen más? Si podemos ir una, por favor, maestro. De acuerdo. Esa pregunta es muy, muy importante y creo que sitúa pues precisamente la relación en que en este caso los campesinos indígenas construyen su propia realidad y con base a ello planifican sus estrategias de lucha. Cuando el movimiento de recuperación de tierras del estado de Hidalgo, particularmente del municipio de Atlapesco, planteaba la cuestión de la recuperación de tierras, lo primero que reivindicaba era precisamente el Plan de Ayala. Y en el Plan de Ayala, dos de los puntos claros que hay es el primero, en síntesis, y que creo que se conoce bastante, es que la tierra es de quien la trabaja. O sea, la tierra no tiene que ver con modelos para ellos de propiedad de acuerdo a la noción del Estado, ni a modelos jurídicos y políticos, sino la tierra es de quien la trabaja y quien la trabaja tendría que ser el posesionario de ella. Ese es el primer punto del Plan de Ayala. El segundo punto del Plan de Ayala es que el Plan de Ayala desconoce así abiertamente el gobierno de Francisco I. Madero porque no repartió la tierra ni tenía interés en hacerla. Y después, ¿qué tiene que ver con la solidaridad? Que precisamente de acuerdo a movimientos como el de Hidalgo, el de Chiapas o el de Michoacán, se reitera precisamente que la solidaridad política, o sea, la alianza entre grupos, la lucha contra las formas de opresión, pues tiene que ver directamente con una posición solidaria que lo primero que considere, pues es que lo que le da valor a su lucha es el trabajo de las personas para hacerse los propietarios o los posesionarios de los recursos que generan, pero también de las bases productivas que se requieren para ello. En este caso, la tierra y el zapatismo son dos cosas que en nuestro país suelen estar muy ligadas y que yo ligo mucho a las estrategias solidarias precisamente porque en el caso de Atlapesco ellos mencionan la cuestión esta de que sus consignas y su lucha política es por la solidaridad a partir del zapatismo y pues sí, precisamente a partir del zapatismo, que es la recuperación de tierra para el campesino, ya no tendiendo tanto a esta idealización que se suele hacer en algunos círculos académicos, de que para el indígena la tierra es la madre. Ciertamente que tiene muchos lazos emocionales, pero también es determinante que tienen la visión de que la tierra es pues es una base de subsistencia. Y sin la tierra prácticamente no se tiene ni identidad, como está pasando, por desgracia, con los campesinos indígenas migrantes, que se está rompiendo y destruyendo su identidad. Por eso la relación precisamente entre la cuestión de la solidaridad y el zapatismo. E incluso esa imagen que yo puse en la presentación es una pues imagen que está pintada en uno de los muros de las paredes precisamente de la población de
de una población del municipio de Atlapesco, donde ellos hacen sus eventos, pues sus eventos donde reivindican a sus caídos y a sus desaparecidos. Esa creo que es la relación. Es incluso una concepción de la historia y de la lucha. Muchas gracias, maestro Albuesa. Ok, hay una segunda pregunta de Miguel Lázaro, igual para el maestro Luesa. ¿Cómo se manifiesta la solidaridad con respecto a los pueblos originarios? ¿Por qué se sigue ocupando el término indígena en lugar de pueblos originarios? Sí, sí, esta pregunta también la veo que es muy importante. ¿De qué depende decir pueblos indígenas o pueblos originarios? Depende fundamentalmente de la posición económica, política, y la posición política pues es una posición de poder de la persona que lo planteé. Se utilizó mucho y se sigue utilizando esta connotación de los pueblos indígenas en relación a considerar una dimensión pues muy academicista que consideraba precisamente lo indígena como lo distinto a lo que estaba dentro de lo que se consideraba occidental o incluso europeo, anglosajón y este tipo de cosas. Indígena ciertamente que era un término que ahora se considera despreciativo, porque precisamente es cómo nombra el que tiene el poder a quien no tiene el poder, o cómo nombra el que genera el conocimiento al que es siempre objeto de estudio. Tiene que ver mucho y se sigue utilizando, y lo voy a decir, particularmente los propios campesinos indígenas del municipio de Atlapesco, en su literatura se definen a sí mismos como indígenas. Dicen, nosotros somos indígenas, pero somos indígenas explotados, porque también hay indígenas que explotan. Ahora, respecto a los pueblos originarios, desde mi humilde punto de vista, no es más que cambiar la inercia de las cosas, plantear que ciertamente el actor que debería definir a los grupos sociales no es el europeo, pero pues si nos ponemos a profundizar, pueblos originarios son todos, las propias comunidades judías que tienen bastante poder económico y político alrededor del mundo, también son pueblos originarios, que también tienen sus costumbres y tradiciones fundamentadas en documentos, en prácticas y en costumbres y tradiciones que son incluso anteriores a lo que conocemos como los pueblos originarios de México. Tan solo yo hace tiempo pone una relación de que la familia Trump, particularmente de el lado de su yerno, de la familia Kushner, tienen mucho énfasis en un documento que se llama Talmud, que es precisamente un conjunto de enseñanzas rabínicas judías. Estas enseñanzas podríamos decir que son pueblos originarios porque parten del siglo IV y fueron escritas hasta el siglo V, o sea, mucho antes de que existieran los propios pueblos mexicas. O sea, creo que pueblos originarios también se pudiera considerar todos. Lo que yo me voy mucho a que es a considerar no pueblos originarios, sino diferencias de etnicidad. Los propios mestizos somos una forma de etnicidad, bueno, también de indigenización negada, pero pues tiene que ver con esto. No lo considero tanto como una cuestión de ir al originario o a lo indígena, sino tiene que ver con esta cuestión de explotación y de opresión. O sea, por eso menciono los pueblos indígenas o los pueblos originarios explotados, porque también hay indígenas que explotan y también hay pueblos originarios que ejercen la explotación o que ejercen distintas formas de opresión. Creo que ambos términos son discutibles. Muchas gracias, maestro Ángel. La siguiente pregunta es para el maestro Javier Martínez. ¿El TEMEC ayudará a nuestro país a salir de la reciente crisis económica? Es de Alfonso Andrade, perdón, maestro. Sí. Bueno, final de cuentas es un reajuste del Tratado de Libre Comercio que se tenía anteriormente con Estados Unidos y Canadá, y realmente pues es un acuerdo de inversiones. Entonces, si tú te das cuenta en la parte
de la producción nacional, pues mucho tiene que ver la inversión extranjera en México. Y no sé qué tanto pueda contribuir a esta crisis. Yo creo que el enfoque debe ser más hacia el mercado interno. Ahorita nos tenemos que enfocar mucho al mercado interno. Creo que la clave está en esta que platicamos al principio, la reducción de la desigualdad, un mayor enfoque al gasto o al consumo local o al consumo dentro del mercado. Pero sí, no dudo que va a ayudar en esta parte de generar un poco a salir de esta problemática que no es nacional, ¿eh? Recuerden que es una problemática internacional y que todos los países están siendo afectados. O sea, no es un problema que ocurrió como en otros años en México puramente, este es un problema mundial. Entonces, sin embargo, como vivimos un sistema capitalista, pues tenemos siempre ganadores y perdedores dentro del mismo sistema y lógicamente que México pues no va a salir muy ganador de esta problemática actual que se vive. Entonces, respondiendo básicamente a tu pregunta, sí lo va a hacer, pero no de una manera que nosotros esperemos como se pensaba anteriormente, ¿no? Entonces, recordemos que ya venía aunado a al bajo crecimiento económico del país, se unió este problema de la pandemia. Entonces, pues esperemos que sea un catalizador suficiente para al menos compensar esta caída. Muchas gracias, maestro Javier Martínez. La siguiente pregunta es para el maestro Luesa. ¿Las personas desaparecidas en Chiapas tienen algo que ver con los disturbios ocurridos recientemente sobre los actos de vandalismo a la mamá de la casa del gobernador? ¿O es un tema muy aparte? Luis García del Estado de México. Bueno, acá creo que hay que plantear como varias cosas de contexto. La cuestión que yo menciono de los desaparecidos es particularmente del caso de estas 3 personas que fueron detenidas por un grupo paramilitar. La complejidad del tema de las desapariciones forzadas en el país y en el estado de Chiapas es que hay, pero un montón de desaparecidos. O sea, no solo hay en Chiapas 3 desaparecidos, es también uno de los estados, probablemente por su posición geográfica de frontera, por el tráfico de estupefacientes y por los propios desarrollos de los proyectos de muerte, que es la razón más dura y más importante, que se están produciendo un montón de desapariciones. Ahora, por ejemplo, de estas 3 personas son parte de organizaciones que están precisamente promoviendo la lucha en contra de la desaparición forzada a nivel nacional. O sea, porque es un problema nacional muy grave. De hecho, a México se le sitúa entre los primeros 5 países que sufren este tipo de violencias y de flagelos y que son comparables a los países donde hay una conflictividad abierta pues, prácticamente como Siria. O sea, son situaciones de este tipo. Ahora, con respecto a la que vandalizaron, pues yo quisiera que se tuviera mucho cuidado. Primero, por ejemplo, la organización que está allá se llama Organización Campesina Emiliano Zapata, que es la que se ha pues dispuesto a recuperar la tierra, la que está en Ocosingo y la que ahorita está pues luchando para que estas 3 personas sean presentadas porque están en riesgo de ser pues muy probablemente asesinadas. Ahora con respecto a esta cuestión del vandalismo y el gobernador, pues primero habría que ver que no sé exactamente a qué caso se refiere ahí, pero muchas veces la gente considera vandalismo a la única alternativa que le queda a las personas por manifestar una demanda. O sea, no hay otra. Los canales jurídicos están limitados y durante el COVID menos. Cualquiera vaya a cualquier fiscalía de cualquier estado y va a ver que si los trámites eran lentos, ahora prácticamente no camina nada. O sea, este tipo de instancias, si de por sí no funcionaban o no parecían tan funcionales, pues ahora menos. Y ahora con respecto a esta cuestión, pues creo que es una forma en que se expresa la gente que tiene que ver con estos grupos, pues no. Y la que veo muy, una cuestión que hay que enfatizar es precisamente quién es Rutilo Escandón Cadenas. Cuando gana la gubernatura por parte de Morena, pues muchas personas creían que las condiciones iban a cambiar conforme a las cuestiones de violencia que se vivían durante el gobierno anterior de
Manuel Velasco Coelho. Pensaban que iban a cambiar las situaciones. La cuestión está en que se recrudecieron. Y creo yo que si es que hubo vandalización, pues no fue más que la manifestación de descontento de un montón de grupos sociales que pudieran haberlo hecho. ¿Por qué? Pues precisamente alguien puede protestar porque vandalizan la casa del hijo o de la mamá de un gobernador, pero ¿no es más grave que haya 30 mujeres desaparecidas? O sea, pienso yo que hay violencias que son mucho más graves que otras formas de violencia. Y creo que lo primero que hay que considerar, pues que la vida de las personas debe ser respetada más que sus paredes, desde mi humilde punto de vista. Muchas gracias, maestro. Para ambos, en este caso les pediría primero al maestro Javier Martínez, ¿cómo cambiar los aspectos culturales que influyen en la desigualdad económica? Es de Miguel Lázaro. Perdón, esta misma pregunta me la hicieron en otra misma charla que hablé sobre el tema, y yo les comentaba que el gobierno puede jugar un papel muy importante en esta parte, principalmente en exigencia en cuanto a contratos laborales, en cuanto a cuestiones también de comercios. Por ejemplo, en otros países prohíben la discriminación, es decir, tú llegas a un restaurante y sin importar tus términos, cuestiones culturales, tus cuestiones socioeconómicas, tú no puedes ser discriminado en el restaurante. O sea, y eso te permite decir, bueno, pues, apagar un poco el fuego de la cuestión cultural. Pero desde el punto de vista social, se tiene que hacer una muy bastante tarea educativa desde las universidades, las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, sobre la cuestión de desigualdad cultural. Y esto es algo muy interesante, mientras sigue siendo un país muy desigual, siento que tiene mucho que ver que independientemente culturalmente o otro tipo, va a ser muy difícil reducir esta percepción de discriminación. Entonces, la verdad es que el gobierno puede jugar un papel muy importante, aclaro, en política pública, pero no todo se lo puede dejar al gobierno, ¿no? También tiene mucho que ver la percepción de los empleadores, entre otras cuestiones que pues hay que educarnos, no hay más, o sea, pero pues ahí tiene que ver mucho el político que está al frente, los que toman decisiones, los hacedores de política pública, que tienen en sus manos ese control para poder ejercer ciertas políticas a favor de los menos agraviados con todo esto, menos agraciados, perdón, con todo esto de la cuestión de la desigualdad, ¿no? Pues, ese es un problema que siento que va a tardar en resolverse bastante. O sea, esto no es de corto plazo. Muchas gracias, maestro Javier. Se movió un poco la pantalla al momento de recibir las preguntas. En realidad esta pregunta era para el maestro Javier, quien ya tuvo la amabilidad de contestar. Y la pregunta que correspondía era la de Carlos Andrés Guillén, quien él precisamente hace la pregunta para ambos. Ahora le pediría al maestro Ángel que contestara primero. ¿Cuál es la perspectiva que sugiere para evitar la explotación de los indígenas y su tierra? Pues creo que hay que tener muy claro que para evitar la explotación de los indígenas y su tierra, lo que se tendría que hacer es prácticamente un cambio en el sistema político que inmediatamente implique un cambio en el sistema económico. ¿Por qué se les despoja de sus tierras? Pues porque precisamente y particularmente en el estado de Chiapas y en el estado de Hidalgo representan espacios con recursos estratégicos. Y al representar espacios con recursos estratégicos, el gran capital es el que quiere poseer esos espacios. Y para que esta cuestión dejara de existir, pues prácticamente tendría que dejar de existir el poder económico y político que ejerce el gran capital. Ahora, ¿cuáles son las alternativas o los caminos como
alternos, pues tienen que ver directamente con las luchas que estos grupos ejercen. Y en este caso, pues es la lucha por la defensa de la tierra a partir de generar redes políticas y económicas con el resto de los sectores de la sociedad que también se sientan y se sepan explotados. No hay de otra. Y esta confrontación es una confrontación siempre extremadamente violenta. Comentaba que, por ejemplo, para las recuperaciones del estado de Chiapas, se llevaron a cabo, pero generaron un derramamiento de sangre de cientos de personas, decenas de desaparecidos. Y esas se siguen perpetuando hasta ahora. O sea, creo que la alternativa es solidarizarse y luchar con estos grupos hasta donde esté en la conciencia particular de cada quien y en las posibilidades de cada quien. Porque ciertamente ellos en estos momentos están arriesgando sus vidas. Particularmente los desaparecidos, pues se busca que se regresen en las mejores condiciones de vida, pero en estas desapariciones no se sabe dónde están las personas. Y pues creo que el problema de fondo es el problema de la existencia del capital. Ciertamente que la política pública y estas cosas pues pueden impulsar a generar cambios, porque también ciertamente que se ve muy lejano hacer una transformación completa que destruya el sistema económico capitalista. Esa es una lucha a muy largo plazo. Muchas gracias, maestro. Maestro Javier, ¿alguna respuesta a esta pregunta? Sí, ¿Cuál es la...? Ok, sí, perdón. claro. Sí, perdón, doctor. Adelante, adelante, maestro. Gracias. Estaba leyendo precisamente la pregunta anterior que habías hecho, que también creo que la contesté con otro punto de vista porque leí mal la pregunta y luego te escuché un poco mal. Pero la primera pregunta, la explotación de los indígenas, la verdad es que yo no estoy muy metido en los temas de explotación y sobre todo las culturas indígenas, que no es lo mismo que la parte de desigualdad o la pobreza, que son dos temas que sí van de la par, pero que son enfoques diferentes. Sin embargo, yo creo que aquí tiene mucho que ver, no sé si, pienso que una política social que puede ayudar muchísimo es una institución que ya seguramente debe de haber, que maneje los derechos de las poblaciones más vulnerables, en este caso indígenas, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil, lo hemos visto a lo largo del tiempo, inclusive con este nuevo gobierno, que todavía sí sigue dando problemas de desigualdad, problemas de, lo acaba bien mencionar el maestro, el maestro Ángel, perdón, cómo de alguna manera, pues no importa qué partido político entre, a final de cuentas, pues la percepción y el problema no cambia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí siento que debe haber una institución que no solamente proteja sus derechos, sino realmente actúe como protector de esa población, exclusivamente para esas poblaciones. Seguramente el maestro Ángel conoce más del tema, como bien ya lo presentó, pero siento que debe haber una institución, así como hay universidades exclusivamente para poblaciones indígenas, por todos los sentidos, no por discriminación, por sentido común, así debe haber también instituciones que protejan este tipo de situaciones, ¿no? Para que ellos estén tranquilos y sobre todo porque pues, genera más pobreza explotar tierras, quitarles propiedades, pequeñas propiedades que apenas llegan a tener a lo largo de toda su vida. Entonces creo que ahí es lo que yo podría, es mi visión, ¿verdad? Más no quiere decir que sea lo correcto. Gracias, doctor. Y en cuanto a lo otro, en cuanto a desigualdad económica que influye en los proyectos culturales, sí, ya también igual se ha demostrado esta parte. Les decía que estamos trabajando en un problema, en una investigación de la cuestión del color de piel contra la desigualdad y vamos a tratar de generar cómo se puede explicar si el color de piel tiene que ver con cuestiones de desigualdad económica. No hay muchas encuestas. La ENADIS es una encuesta de, ¿cómo les diré?, de corte transversal y hay pocas encuestas. La encuesta, no son encuestas de, digamos, porque no dan seguimiento al mismo encuestado todo el tiempo y es muy difícil poder dar seguimiento a esa parte. Sin embargo, acaba de liberar una encuesta el mismo Centro de Espinosa Iglesias y vamos a ver si podemos explotar esta parte del color de piel contra la cuestión de desigualdad y ver esta correlación que puede haber entre dos variables. Muchas gracias, maestro Javier Martínez.
Para el maestro Ángel, de parte de la doctora María Isabel Langua, ¿podrías comentar si existen redes internacionales para dar a conocer y enfrentar los problemas de desaparición? Eh, hay diversas redes, incluso hay unas institucionales que han tenido más notoriedad que otras, particularmente dentro de la Organización de las Naciones Unidas, pues precisamente está el Alto Comisionado sobre Desaparición Forzada, que es el que a nivel mundial pues va viendo esta problemática y va vertiendo informes, me parece que anualmente. Para el caso de este organismo de la ONU sobre desaparición forzada, con respecto a México, pues es precisamente pues, la Comisión de Desaparición Forzada que se plantea desde la ONU y que está encabezada actualmente por el doctor Santiago Corcuera Cabezud, que es precisamente parte del comité, el presidente del comité contra las desapariciones forzadas, pero me parece que ese nombramiento lo trató de revocar o lo revocó, pues buscó revocarlo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto a partir de toda la inercia que se vino con respecto a dar a conocer el caso de Ayotzinapa. Me parece que como tal el gobierno mexicano no acepta su nombramiento, sin embargo la Comisión de Desaparición Forzada sobre la ONU, pues sí lo sigue ejerciendo, y otro de los organismos importantes es la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De hecho, México tiene una experiencia sobre desaparición forzada por parte de militares durante la Guerra Sucia, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, en el cual se ganó la condena y se responsabilizó al Estado mexicano de su desaparición. Actualmente todavía no ha sido presentado. Y recientemente, precisamente lo que se considera, recientemente en estas últimas 2 semanas, se recrudeció la violencia en contra de los grupos que luchan contra la desaparición forzada, particularmente en el caso del estado de Chiapas, que es parte del caso que presenté, pues porque la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptó atraer el caso sobre la desaparición forzada de 2 personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, que son Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que fueron detenidos por la policía estatal y posteriormente fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace 2 años se virtió una sentencia por parte de, no recuerdo exactamente cuál tribunal, pero virtió una sentencia en el cual sí responsabilizaba a la Fiscalía General de la República, en su momento Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de la Defensa Nacional de ambas desapariciones, y pues la respuesta de la Sedena y de la Fiscalía actualmente, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue oponerse a la sentencia, que esa sentencia no se podía acatar. No recuerdo exactamente cuál es la denominación jurídica, pero planteaban que esa sentencia no era completamente improcedente. Hasta recientemente, esta semana, la la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó el caso, o sea, ya lo atrajo, pero no implica que haya dado la sentencia. La sentencia para los grupos que luchan en contra de la desaparición forzada, pues es precisamente que los altos mandos del ejército mexicano comparezcan con respecto a esas 2 desapariciones y de que se abran los cuarteles militares, particularmente de los del estado de Oaxaca, para ver si estas personas están ahí. Estas 2 personas fueron detenidas en el año 2007. Fueron detenidas en el año 2007 en el estado de Oaxaca, y pues el camino de estos grupos ha sido ahora llegar a la justicia a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se sabe que es poco probable que se dé una resolución que pueda hacer comparecer al ejército mexicano y mucho menos sentenciarlo, y pues se considera que el camino es pues seguir hacia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque es muy poco probable
que el ejército mexicano acepta este tipo de condición, más cuando lo que vemos recientemente es que se le van incrementando sus funciones, sus poderes y hasta su presupuesto. O sea, no creemos que, no es poco probable que, pues ahora sí que se mande a comparecer al ejército mexicano. Es uno de los poderes más, pues más grandes, ¿no? Es prácticamente intocable. Muchas gracias, maestro Ángel. La siguiente pregunta es de Jorge Mota para el maestro Javier Martínez. Dentro de lo que nos espera después del COVID-19, las políticas sociales que está poniendo en marcha el actual gobierno sobre la reactivación de la economía, ¿tendrán buen resultado los créditos a la palabra? Yo creo que aquí tendríamos que preevaluar y posteriormente evaluar, ¿no? Como bien dice la pregunta. Pero para mí, digamos, no es suficiente. O sea, sí es una buena medida, está bien, pero no es suficiente para frenar este problema que viene. Y no porque con una persona, dos personas que les pregunte qué les ha parecido, que son empresarios, yo pueda dar esa respuesta, honestamente. Pero hablamos de cerca de 1 millón de créditos. Y la verdad es que una empresa que tiene mínimo 5 o 6 empleados ni siquiera le sirve para pagar la nómina. O sea, si lo vemos así fríamente, ¿no? O sea, si tú pagas 7,000 pesos, 6,000 pesos mensuales a personal y ya estamos hablando de 42,000 pesos con 7 personas que tengas, que los créditos están enfocados a micros y pequeñas empresas, ¿no? Que hablamos de 5 o 10 personas, pues al final de cuentas ni siquiera la nómina pagas, o sea, de ese mes. Entonces creo que aquí sí es bueno, más no suficiente. O sea, está bien, pero no es una condición suficiente para poder compensar esta problemática de la pandemia. Siento que es una cuestión más, desde el análisis económico, más político que económico. O sea, no va a ser suficiente. Y por otro lado, y aprovecho si quieres, Alberto, si me lo permites, contestar la pregunta que me hace Isabel Angoa, me parece, sobre la cuestión de los apoyo empresarial. Me voy a brincar la pregunta nada más para contestarla de una vez, que viene hasta abajo. Adelante, adelante. Sí, y va muy de la mano, ¿no? Claro. Cuando le piden al empresario apoyo para el problema del desempleo, aquí el problema es que ya muerto el niño queremos tapar el pozo, creo que así es el dicho, ¿no? Entonces, ahogado el niño, no sé cómo va el dicho, pero es que se muere alguien le queremos cubrir la bronca, ¿no? Creo que somos pocos países de América Latina que no tenemos seguros de desempleo. Y creo que ahorita es una gran oportunidad para los empresarios promover un seguro de desempleo en el cual el trabajador, al momento que lo lleguen a despedir o bien se quede sin trabajo, como en este sentido, te quedes sin trabajo, puedes de alguna manera pues, fomentar, digamos, el seguro de desempleo, ¿no? O sea, que el trabajador pague ese seguro de desempleo, tipo como seguro de retiro, seguro de vivienda, para enfrentar ese tipo de problemas. Más que el empresario pague ese seguro, tiene que ser una cooperación en conjunto, tanto de empresarios como trabajadores, como gobierno, tipo retiro, ¿no? Este tipo de seguro de retiro, o de Afore. Entonces, yo creo que aquí la tarea inmersa es que empezar a trabajar con una política económica enfocada al mercado laboral, que tiene que ver con esta parte del seguro de desempleo, y no cargarse todo a una sola persona, digamos, a un solo grupo de empresarios o al gobierno o al trabajador, sino ver la mejor manera de que al menos cubra al trabajador por 3, 4 meses cuando se quede sin empleo. Lo que te digo ahorita, o sea, nadie de nosotros, o sea, inclusive lo estamos en la educación, si nos quedamos sin empleo, tenemos ese seguro, a menos que tú lo compres por el lado privado, pero si no lo tienes, pues de nada te sirve. Entonces, yo creo que mi punto de vista es que sí tenemos que fomentar ya urgentemente una política pública enfocada a los seguros de desempleo en México por lo que acabamos de vivir, ¿no? Y eso sí nos compensaría muchísimo más que estar dando dinero directamente a las personas, ¿no? Muchas gracias, maestro Javier. La siguiente pregunta, perdón, un minutito, es de Fernanda Orozco, es para ambos.
Dice, ¿es posible que la corrupción en todas sus distintas formas y sus conductas sea un condicionante en este tipo de crisis sanitaria? Mayor corrupción, mayor vulnerabilidad. Maestro Ángel, ¿quiere dar una respuesta a esta pregunta? Pues yo situaría las cosas de una forma un poco distintas. Creo que capitalismo y corrupción son dos aspectos que siempre van a ir juntos. Creo que incluso el capitalismo no sería tan funcional si no hubiera corrupción, porque requiere de todos estos instrumentos que precisamente lubriquen los procesos o los mecanismos en el cual lo que queda del ámbito jurídico y político se opongan al desarrollo precisamente de la acumulación y de la explotación. Con respecto a eso, pues yo lo plantearía así, que el problema en realidad no es la corrupción, ese es un problema secundario al problema elemental, que es el problema mismo del capital. Y con respecto a si esta corrupción va a tener una repercusión negativa con respecto a la política pública, pues yo consideraría que la corrupción no va a tener una repercusión tan grave. No sé si en el ámbito económico sí, pero en el ámbito social y político, lo que va a tener una repercusión muy grave es la militarización. O sea, ese sí se me hace un problema real, que es precisamente el mandato del gran capital hacia el Estado para que haga pasar hasta donde tenga que ser necesario, me refiero muerte y desplazamiento, el ejercicio de estos proyectos económicos que finalmente pues tienen que ver con el capital financiero y con la acumulación. Digamos, el Estado se convierte en el instrumento represor para cubrir la necesidad del despojo que requiere el gran capital. Por eso no considero que la corrupción sea tanto pues el asunto más grave ahí, desde mi humilde opinión. Muchas gracias, maestro. Maestro Javier, ¿alguna respuesta? Sí, coincido con el maestro Ángel definitivamente, pero también hicimos un ejercicio hace tiempo sobre corrupción y precisamente el número de contagiados por estados y por número de muertes. Y encontramos una alta correlación, pero muchos de los profesores que en esta publicación hicieron varios comentarios muy interesantes. El primero de ellos fue que tiene que ver más la densidad poblacional que la cuestión como tal de corrupción. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que ver qué tanto afectan las instituciones de salud la parte de corrupción, porque no la podemos dejar de lado, ya que se ha encontrado, y es lo que lo que pasa es que yo siento que ahí el gobierno federal le ha faltado ser un poco más abierto para hacer mención, porque lo sabe, pero no lo dice. Por ejemplo, se ha encontrado que hospitales, por este problema de corrupción, llegan, digamos, pues lo que necesitan para los doctores, caretas, cubrebocas, pero los esconden las propias instituciones hospitalarias. ¿Por qué? Pues porque tienen sus proveedores. Es corrupción, ¿no? Que es un factor, digamos, no directamente que le pega el problema del COVID, sino es un problema que de por sí ya lo teníamos. Entonces, que es parte de esto. Entonces, siento que sí, en ese sentido es un problema, pero por ese lado. No tanto directamente si me contagio, si eres corrupto. Bueno, yo sé que entiendo tu pregunta, pero a lo que voy es que la corrupción no genera más contagios. Más bien, el problema de la corrupción tiene que ver con instituciones de salud que pueden provocar ese problema por falta de medicamentos, falta de material de insumos, que hacen eso. O sea, no es que, y efectivamente, no es que no haya, lo que pasa es que el problema es que no se anuncia. Ha habido sí un problema. Yo he contactado con directores generales de hospitales y me platican, dice, yo he tratado de lidiar con eso. El problema es que a mí pues, me amenazan o me despiden de mi puesto laboral, entonces mejor uno se queda callado. Pero esa es más la problemática de corrupción que tanto el contagio como tal del COVID hacia la corrupción, ¿no? Muchas gracias, maestro Javier. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Compañeras, compañeros. Si no hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta de Isabel, perdón. Ya fue contestada por el maestro Javier.
Ah, cierto, cierto. Sí, fue la que venía muy vinculada con la anterior. Sí. Entonces, por eso la retomó el maestro Javier. Pero si no hay alguna otra más, quería preguntar al maestro Javier. Maestro Javier, seguramente que la gama de posibilidades es muy amplia, pero en en las gráficas que nos presentabas, lo que es un hecho concreto es que México es un país muy desigual, a comparación de otros países. Es decir, la desigualdad no es la misma en los diferentes países, y a esto me refería cuando decía que seguramente la gama de soluciones pues dependerá de cada país. En tu enfoque, ¿cuál sería una posibilidad para una directriz de política pública para eliminar, o por lo menos más bien atenuar el problema de la desigualdad en México? Y para el maestro Ángel, maestro, igual no soy un experto en la materia, pero entonces ahí, digamos, el planteamiento es un poco más, digamos, en torno de duda. Obviamente también en el caso del maestro Javier, pero aquí todavía más. Cuando nosotros observamos evidentemente la situación de los indígenas que están luchando por su tierra y están inmiscuidos o están viviendo en el contexto de un sistema capitalista, ¿usted vislumbra algún tipo de convivencia entre los indígenas y el sistema capitalista en el país? ¿O en definitiva tendríamos que, digamos, eliminar el sistema capitalista o para poder, digamos, tener pueblos indígenas persistiendo? Esas serían las preguntas. Si gustan, maestro Javier, y después el maestro Ángel. Sí, muchas gracias, doctor Alberto, por la pregunta. La verdad es que es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo disminuir esta desigualdad? Yo creo que, mira, la situación te tienes que enfocar y todos los gobiernos se tienen que enfocar. Ahorita, el gobierno federal tiene que enfocarse en las poblaciones más vulnerables. Y la solución no está en darles dinero. O sea, esta parte que estamos repartiendo recursos, ¿es un amortizador? Sí. Un amortiguador, mejor dicho, sí. Pero no es la solución. O sea, creo que aquí el enfoque tiene que ver más con tipo de accesos a servicios básicos en el que puedan evitar este tipo de contagios. Ya veíamos que hay un problema grave de energía, de luz y de drenaje, que al final de cuentas te generan un problema de enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita yo, yo he estado muy de acuerdo con las políticas sociales que se venían dando en anteriores administraciones, sin objetividad de partidos políticos, nada de eso, sino simplemente por la política como tal que estaba ocurriendo. No había reducción de pobreza, pero tampoco vimos que la pobreza extrema sí se llegó a reducir en una cierta cantidad. Pero hay otros factores que, te digo, son muy complicados, que tienen que ver con las instituciones que reparten el recurso, ¿no? Eso también es muy complicado. Mientras no sé, por un lado es política pública a favor de los más pobres en esta parte, no darles el recurso, sino darles viviendas con acceso a agua, electricidad y drenaje, por ejemplo. Y por otro lado, instituciones que tienen que hacer el partido, bueno, el presidente de la República está al frente, no cambiar nombres de las instituciones, porque todos vamos a hacer la institución de regresar el dinero al pueblo de robado, ¿no? Entonces, esas cosas, pues bueno, ¿y cuál es el objetivo? Recuperar el dinero, luego que regresarlo, ¿qué forma? Yo creo que más bien lo que tienes que hacer es instituciones que no funcionen o que están altamente corrompidas, tienes que destruirlas desde abajo, o sea, acabar con todo el edificio, y yo lo veo así básicamente, ¿no? Destruirlo como lo hacen en Estados Unidos y en México, destruir desde abajo, tirarlo y reconstruir nuevas instituciones públicas que estén limpias y que realmente combaten este problema. Esta es nuestra gran oportunidad y es la gran oportunidad que tiene el gobierno federal de demostrarnos que realmente quiere hacer las cosas diferentes y que realmente quiere combatir la corrupción. Hasta ahorita, pues no nos ha demostrado. O sea, yo también te puedo decir, ¿sabes qué, Alberto? Ahorita sembramos 10,000 árboles, estamos muy contentos, la verdad. Pero pues, ¿y dónde están los árboles? ¿Dónde efectivamente demostramos que me consta esta parte? Y no porque no lo creas, sino porque al final de cuentas no se ha visto
esta reacción de, digamos, de mejoramiento. Yo le pregunto siempre a la gente, antes de la pandemia, ¿mejoraste en ingresos? ¿Tuviste un mejor trabajo? ¿Tuviste mejores oportunidades o no? O sea, con este año de cambio de gobierno. Entonces, la respuesta es, uno, enfocarse a políticas sociales más enfocadas a los más pobres. Esta es la respuesta más fuerte ahorita. Independientemente de otras acciones como acceso a salud, el haber quitado el seguro popular y cambiarlo porque es corrupto. No sé si hubo una prueba de evaluación, no lo sé, pero nos dejaron la duda, ¿no? Entonces, no sabemos si afectó o no afectó a la gente, no tenemos ahorita un parámetro de medición. Y por otro lado, te digo, acabar con este tipo de instituciones son la clave para un mejoramiento en la reacción de desigualdad a niveles hogares. No te hablo a nivel país, sino a nivel hogar y por deciles. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Javier. Maestro Ángel, adelante, por favor. Con respecto a esta pregunta, o sea, para empezar, es muy rica y muy complicada de contestar, pero pues la voy a tratar de problematizar en dos áreas pues que creo que son bastante necesarias. Primero, yo plantearé la condición o la situación esta de qué es lo que define al indígena. Y sabemos que hay diversos parámetros, desde los que se basaron en la lengua. Es indígena quien habla hasta le decían lengua indígena, no un idioma, sino una lengua, algo que es menos, ¿no? Eso es un indígena. Y en esa perspectiva, pues vemos que la población mexicana, particularmente en los últimos 70 años, más o menos cada 10 años, iba teniendo una reducción porcentual muy significativa de cerca del 8% con respecto a la población que hablaba lengua indígena. O sea, lo que vemos ahí es que primero hay un proyecto de Estado de desindigenización, que es lo que hasta ahora seguimos viviendo. O sea, es un proyecto de Estado de quitar lo indígena. El propio proyecto revolucionario no planteaba precisamente reivindicar al indígena vivo, sino al indígena muerto, y lo que había que exaltar era al mestizo, no al indígena. Y ahora lo que yo encuentro acá es, o sea, en estos años se ha reducido muchísimo la proporción de población indígena, pero sabemos significativamente que esa reducción no se debe a que hayan venido muchos extranjeros a vivir a México. Esa proporción es mínima. Lo que se debe es a que ese proyecto de dejar de ser indígena ha sido funcional. Y lo que yo situaría aquí es, en mi caso particular, yo lo digo como persona, creo que soy de esos indígenas que hemos sido desplazados de nuestra lengua, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, porque nuestra propia ascendencia fue despojada de eso. O sea, hasta podría casi partir no de forma romántica como lo hace el subcomandante Marcos, pero decir que en México la mayor parte de las personas somos indios, pero la mayoría lo van a negar. Yo diría, no, todos somos, bueno, yo al menos en mi caso diría, pertenezco a esa parte de la población indígena que le ha sido negado su indigenismo o sus características étnicas indígenas, y las características genéticas pues las tenemos. Esas sí no se pueden negar. Ahora, con respecto a la cuestión del capital y los pueblos indígenas, bueno, después de eso, ya situándonos en los que ahora se definan por autoadscripción, que es algo que la propia Constitución Política Mexicana plantea, son indígenas, pues lo que yo veo es que siempre ha habido una coexistencia que ha ido desde la confrontación violenta y la muerte del capital hacia los pueblos indígenas, como de la negociación de los pueblos indígenas para aprovecharse incluso del propio modelo del capital. En el caso de las recuperaciones de tierras, en el caso particular del estado de Hidalgo, pues eso se ve mucho lo que pasó durante el gobierno de Juárez, la ley Lerdo y la desamortización de bienes. O sea, el proyecto capitalista de Benito Juárez lo que planteaba era destruir la propiedad comunal para meterla dentro de las estructuras del mercado de tierras del siglo XX, perdón, del siglo XIX. Ahí que hubo confrontación con los pueblos indios. Muchos de los pueblos indios o de los pueblos indígenas se vieron mucho más beneficiados con respecto a la forma de gobierno del imperio de Maximiliano, porque sí respetaba la propiedad comunal, mientras el juarismo la quería destruir.
Ese es un punto muy importante. ¿Y ahí qué pasó con los pueblos indios? Muchos negociaron, otros compraron sus tierras. O sea, el Estado las desamortizó, se las quitó, muchas se nacionalizaron, fueron a parar directamente a las personas cercanas a Benito Juárez que tenían poder económico, y otros pueblos indígenas dijeron, pues para que no nos quiten nuestras tierras, nosotros mismos vamos a comprarlas y adquirir los títulos de propiedad conforme al gobierno juarista. Y así resolvieron en gran parte el problema, pero muchos se quedaron sin nada. Eso también hay que verlo. Y ahora, con respecto a esta temática amplia, pues plantearía que el problema no es de la coexistencia, de la relación o del choque entre capitalismo y pueblos indígenas, es entre capitalismo y toda la sociedad, porque no afecta solo a los pueblos indígenas. Este sistema nos afecta a todos, nos repercute negativamente a todos, pero es muy operativo para una minoría que ustedes como economistas las deben conocer muy a detalle, de un porcentaje quizás del 1% de la población mundial, para la que el capitalismo es bueno y funciona. Para el otro porcentaje amplio, no. O sea, yo considero que el problema del capitalismo no es un problema indígena, es un problema que manifiesta particularidades con respecto a la población indígena, no porque el resto de la población no viva marginación o miseria, sino porque se ha construido un discurso en el que el indígena es el que es más, y que ciertamente pasa, que es el que es más discriminado y más desposeído. Pero el país es un país completamente de desposeídos y explotados, donde para no generar procesos de lucha en conjunto, entonces por un lado los indígenas, por otro lado las feministas, por otro lado los negros, por otro lado los estudiantes, por otro lado las personas que tienen otra preferencia sexual. O sea, creo que más que nada es una cuestión que tiene que ver con las visiones de transformación que se quieran generar frente a la visión de hegemonía como proyecto cultural, económico y político dominante que trata de diseminar las luchas. Creo que sería más bien ese tipo de situación. O sea, el capital es un problema contra la sociedad, y también hay que reconocer, hay personajes dentro de los propios indígenas que se han beneficiado del capital, porque son ellos los que conocen y ejercen la explotación contra los otros indígenas o contra los mestizos o contra cualquier otro tipo de persona. Por eso creo que se expresa en la etnicidad, pero la etnicidad no es un motor determinante, es como una consecuencia desde mi humilde punto de vista. Muchas gracias, maestro Ángel. Muchas gracias, maestro Javier, por sus interesantes respuestas. Maestro Javier, de parte de Alfonso Andrade, ¿qué papel debe asumir el gobierno para volver a impulsar la confianza en el consumidor una vez pasada la contingencia? Bueno, aquí realmente hay un montón de cosas que se pueden regresar a la confianza, pero sobre todo creo que mucho tiene que ver la persona que está al frente del gobierno federal, que en este caso es el presidente de la República. Y el papel que juega el presidente de la República es esa, darnos la confianza, la certeza de lo que está pasando. Si tú no confías en el presidente de la República ante los hechos, pues difícilmente vas a poder confiar en algo más. Y creo que ahorita el enfoque que tiene que tener el presidente debe ser hacia, de alguna manera, que lo que está comentando sea correcto y coherente, independientemente quién lo está atacando, independientemente si otras acciones son buenas o malas. Lo que tiene que hacer, yo creo, y en este momento es defenderlas y sobre todo avalarlas, que es mejor, o sea, que lo que está haciendo es lo correcto. Porque si a ustedes está en discusión el Tren Maya, ¿no? Porque estamos influenciados por todas las noticias que salen por la televisión, el radio, el Facebook. Y si el presidente no toma digamos, un comunicado donde nos diga aquí está y por qué, no encanta no presentar una evaluación financiera, pero tampoco, pero sí, por ejemplo, decirnos el por qué va a funcionar, el por qué no, por qué es el vial, independientemente de lo que los demás digan, es una manera de generar confianza en la presidencia de la República, porque en un primer momento se vota por la confianza, por el cambio,
pero en un segundo momento, que es un primer año, empiezas a exigir, oye, pues yo no siento que estoy mejor, yo no siento, independientemente de lo que diga el presidente, o sea, si tú no mejoras tus condiciones de vida o tus condiciones de oportunidades, no estás mejor que antes, o sea, no sientes que, ya me va mucho mejor, es que a los demás les va mucho mejor y a mí también. Yo no he visto mejoramiento en términos de pobreza, en términos de consumo. Entonces aquí es clave lo que el presidente anuncia todos los días que está haciendo, lo anuncia, ¿no? Y por otro lado, el impulso, y también tenemos que ser honestos, es un sistema capitalista, no hemos dejado de mencionar, pues donde el sector privado juega un papel muy importante, nos gusta o no nos guste, pues juega un papel muy importante para la toma de decisiones. Y si no lo creen, pues chéquense quién tiene de asesores empresarios el presidente de la República, ¿no? Dos grandes empresarios millonarios en México. Entonces, bueno, son tres, ¿no? El que sea Defensa, el de Banco Azteca y, otra, discúlpenme los nombres que se fueron, y Carlos Slim, ¿no? Entonces, tienes que de alguna manera ver, decir, ¿sabes qué? Pues estos empresarios son corruptos, no voy a trabajar con ellos, estos son los buenos, voy a trabajar con ellos, pero sí no puedes dejar al lado el lado empresarial. O sea, definitivamente tienes que darle confianza a las empresas, al consumidor, pero es difícil, ¿no? Es difícil por la cuestión política. Pero la confianza tiene que ir por ese lado, por el lado de los empresarios, por el lado del empleo, por el lado de políticas sociales y públicas. Hay un montón de factores para hacerle confianza, pero siento que él tiene la clave ahorita para regresarnos la confianza en todos los sentidos después de esta contingencia que está pasando, independientemente que el presidente salga o no salga, porque de repente es que nos exigen usar cubrebocas y el presidente no usa. Creo que eso ya es algo muy secundario, ¿no? O sea, creo que como profesionistas tenemos que hacerlo a un lado. Lo que nos tenemos que dar cuenta es la objetividad realmente, lo que está reflejando el presidente y los secretarios de Estado y los secretarios y los que están al frente de toda esta problemática, qué están haciendo en términos de política. Solamente es la parte que yo veo, pero independientemente del partido que sea la presidencia o el que está al mando, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Javier. Pues, compañeras, compañeros, hemos llegado al límite del tiempo. De verdad que agradezco mucho su participación. Yo creo que estas exposiciones y las respuestas que tanto el maestro Javier como el maestro Ángel dieron a las preguntas han sido muy enriquecedoras, nos han permitido aprender mucho, entender mucho de esta situación que estamos viviendo. Agradezco de verdad el esfuerzo, la disposición de compartir sus conocimientos de ambos. Y también les agradezco a los demás su participación, sus preguntas, que siempre ayudan a enriquecer el evento. Seguramente esta situación de la desigualdad es algo que nos debe de llegar a todos, que todos debemos de tener atención a la situación que estamos viviendo. Es paradójico, aunque no inexplicable, que los países en general produzcan tantos bienes y servicios y que no obstante haya tantas y tantas personas en una situación de extrema pobreza, tantas y tantas personas en una situación en la cual no pueden acceder a los recursos básicos. Es increíble que pues haya tanta situación de despojo, de desculturalización, etcétera, que también eso es muy importante. Y bueno, pues son evidentemente problemas que nos llevamos para analizar y para tratar de entender y también para implementar acciones que nos permitan luchar contra esto. En esta ocasión sí no me quisiera despedir sin antes también hacer una mención especial a esta situación que ha manejado el maestro Ángel acerca de los desaparecidos, que es un lastre que evidentemente como país tenemos y que pues ojalá y no sean solamente números adicionales a los que ya tenemos. Ojalá ya haya la disposición del gobierno por resolver esta situación y también pues estar atentos nosotros como sociedad a este problema. Muchas gracias, maestro Javier. Siempre es un placer que nos acompañes. Siempre se aprende mucho. De verdad, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ángel. Un placer también haberte escuchado. Una situación muy enriquecedora. Gracias, maestro Ángel.
Muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos pudieron ver y escuchar. Gracias a todos, compañeros, pues los esperamos el próximo miércoles a las 11. Ojalá y nos puedan acompañar y que tengan una buena semana, cuídense. La situación sigue en semáforo rojo respecto de la pandemia, entonces pues a tratar de cuidarnos y a seguir con ánimo en nuestras vidas. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias.